Hola, ¿qué tal a todos? Voy a empezar a hablar acerca de la actividad 2, la aplicación de las matemáticas financieras en la empresa, correspondiente a la unidad 1 de la materia Matemáticas Financieras. En primer lugar, debemos de saber acerca de las razones y proporciones. Una proporción es la igualdad entre dos o más razones. La variación proporcional describe relaciones entre dos cantidades variables, puede ser directa, inversa o mixta. Por lo tanto, una razón es una comparación entre dos cantidades expresadas como un cociente, es decir, es la división de un número sobre otro. La aplicación de estas razones y proporciones en la actividad empresarial es principalmente en las razones financieras, que es uno de los instrumentos más usados para el análisis financiero, ya que pueden medir la eficacia y el comportamiento de la empresa de que se traten. Establecen una relación entre dos elementos de un estado financiero, haciendo posible calcular razones diversas. Muestran ciertos indicadores de la situación financiera de la empresa, como por ejemplo la liquidez, que es la capacidad de pago a corto plazo, puede ser el endeudamiento, rentabilidad, productividad, crecimiento, actividad de negocio, etc. Bueno, pues para entenderlo mejor, mi ejemplo es para obtener la razón circulante, que se obtiene dividiendo el activo circulante sobre el pasivo a corto plazo. Para estos efectos voy a considerar que 100 millones de activo circulante los vamos a dividir entre 75 millones de pasivo a corto plazo, obteniendo la razón de 1.33. Esto quiere decir que el activo circulante puede cubrir el 1.3 veces al pasivo a corto plazo. Como resultado, un índice de solvencia aceptable es 2. Sin embargo, esto dependerá del campo industrial de la empresa. Como por ejemplo, por una empresa de servicios, el índice aceptable podría ser 1. Ahora bien, el porcentaje es el término que proviene de la palabra latina 100 y se representa con un quebrado cuyo denominador es 100. El signo de porcentaje se usa en la escritura pero no para el cálculo. Por lo tanto, se tiene que cambiar a una fracción equivalente o a un decimal, como por ejemplo 1 sobre 100 o 0.01. La aplicación en la actividad empresarial, pues principalmente en las empresas, se utiliza el porcentaje para expresar resultados, ya que las matemáticas financieras presentan muchos términos expresados de esta manera. Por ejemplo, la rentabilidad de una empresa, que se refiere a la capacidad que tiene para generar utilidades o el incremento en sus activos netos en relación a sus ingresos, su capital contable y sus propios activos, indicarán el porcentaje de utilidad. Un ejemplo de porcentaje pues sería el margen de utilidad sobre ventas totales, que se obtiene dividiendo utilidad neta entre ventas netas totales. En este caso vamos a considerar las ventas totales como las ventas a crédito más las ventas al contado. La utilidad neta va a ser igual a la utilidad después de ISR y PTU. En mi ejemplo voy a considerar que el margen de utilidad sobre ventas totales se va a obtener dividiendo 25 millones de utilidad neta sobre 310 millones de ventas netas totales. Esto nos da un resultado de 8.06%. En el caso de... Ahora vamos a ver lo que es la progresión aritmética. Es una sucesión en la que cada término después del primero difiere del término que le precede en una cantidad constante. O sea, la cantidad constante en que difiere cada par, restando cualquier término del término que le sigue directamente si la sucesión es creciente. Entonces D es un número positivo, si es decreciente D es un número negativo. La aplicación en la actividad empresarial principalmente es que en las empresas hacen uso de las progresiones aritméticas en diferentes situaciones, como por ejemplo para conocer su producción a cierta fecha, el capital de interés que la empresa cobrará a un empleado por un préstamo, el inventario en unidades, etc. Un ejemplo de progresiones aritméticas es como cuando un empleado solicita un préstamo, en este caso va a ser de 8,000 pesos, pagando 400 mensuales a una tasa de interés anual del 18% sobre el saldo pendiente de pago. En este caso, el empleado desea conocer cuánto pagará de interés, por lo que la empresa hace el cálculo. Primero se determina cuántos pagos se harán. Esto se obtiene dividiendo el total del préstamo entre el pago mensual que hará y obtenemos el número de pagos, que en este caso es 20. Posteriormente determinamos el interés mensual, que se obtiene de dividir el interés anual entre 12 meses y nos vamos a obtener 1.5% mensual. El cálculo del interés del 1.5 sobre los saldos insolutos se obtiene multiplicando el 1.5% a el importe del préstamo
que vaya quedando cada mes. En este caso es 8,000 por 1.5%, da 120, 7,600 por 1.5%, 114, 7,200 por 1.5, 102, hasta llegar a 400 pesos, que es el último pago, con 6 pesos de interés. La suma de todo el interés pagado es la suma de los 20 a términos de una progresión. En este caso, el 120 lo vamos a considerar como el interés inicial, 6 pesos como interés final y n el número de meses que se está pagando el préstamo. Aplicando los datos en la fórmula obtenemos que el interés total fue de 1,260. Finalmente voy a hablar de la progresión geométrica, que es una sucesión en donde cada término después del primero es el mismo múltiplo del término que le precede. El múltiplo común se denomina razón común R. La razón común de cualquier sucesión geométrica puede determinarse en cualquier término, excepto el primero, entre el término que le precede. La aplicación en la actividad empresarial es que estas progresiones geométricas son utilizadas en las empresas en sus proyecciones financieras, tales como sus inversiones o cierto interés, que pueden crecer o decrecer, lo que hace posible la planeación de entradas o salidas de dinero o el valor de la maquinaria a cierto tiempo. El ejemplo de las progresiones geométricas es el siguiente. La empresa X compró una maquinaria cuyo valor al final del año será del 90% con respecto al inicio del año. Si la maquinaria costó 950,000 pesos, pues hay que calcular su valor final de los 10 años. El valor inicial es de 950,000 pesos. El valor al final del año será el 90%, que se representa con R, y N es el número de años transcurridos. Aplicando los valores a la fórmula, obtenemos el resultado de 331,265. El valor de la maquinaria al finalizar los 10 años será de esta cantidad.